Muy buenos días, amados y amadas en Cristo. El día de hoy traigo una reflexión que se titula Edificando sobre la roca. Cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, la Biblia nos dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos versículos hacen parte de una carta que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. En el inicio de esta carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo inicia dando gracias a Dios por los dones espirituales que Dios había concedido a estos creyentes. Esto lo podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que estos creyentes de esta iglesia habían recibido abundante gracia de Dios, abundando en palabra, en conocimiento y en dones espirituales. Sin embargo, cuando seguimos leyendo esta misma carta a partir del capítulo 3 del mismo Primera de Corintios, podemos leer que el apóstol Pablo dice a estos mismos creyentes en Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 4: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Estos mismos creyentes, que abundaban en la gracia de Dios, en conocimiento de la palabra y en dones espirituales, ahora el apóstol Pablo les está diciendo que no pudo dirigirse a ellos como a personas espirituales, sino como a carnales, puesto que había entre ellos contiendas y divisiones, y el fundamento de esas contiendas radicaba en que entre estos creyentes unos afirmaban ser seguidores de Pablo y otros de Apolos. Hoy en día encontramos estas mismas divisiones dentro de la iglesia. Esto lo podemos ver en las diferentes denominaciones que existen hoy en día, porque unos creen una cosa y otros creen otra. Esto hace que dentro de las mismas iglesias haya unos que siguen a un tal hermano y otros a otro. Sin embargo, el apóstol Pablo lo deja muy claro diciendo en Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 7: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es un llamado a aquellos creyentes que han creado una dependencia del hombre. El cristianismo no se trata de ser ni hacer seguidores de hombres, sino discípulos de Jesucristo. Hoy en día hay muchos creyentes que han sido dotados con la gracia de Dios, en conocimiento y en dones espirituales. Sin embargo, buscan depender de hombres y no del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios
capítulo 3, versículos del 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Un ministro del Señor, sea apóstol, sea profeta, evangelista, pastor o maestro, es un colaborador de Dios para plantar la semilla de la palabra y para regarla en el creyente. Sin embargo, el crecimiento espiritual del creyente lo va a dar Dios, pero este depende de lo que el mismo creyente decida edificar encima de este fundamento que debe ser Jesucristo. Cuando leemos Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, Jesús nos habla acerca de la parábola de los dos cimientos, que dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El fundamento principal es nuestra roca, que es Jesucristo. Es sobre este cimiento que el creyente debe edificar su casa espiritual. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22, dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que el propósito del creyente es sobreedificar, teniendo como fundamento a Jesucristo, de la manera correcta para poder llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Sin embargo, hay riesgo de que el creyente llegue a sobreedificar de una manera incorrecta. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 dice: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, estos elementos representan diferentes maneras en que un creyente puede edificar su casa espiritual. Algunos elementos son más resistentes que otros. Esto es muy importante, ya que vamos a ser probados en algún momento de nuestras vidas. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 3 versículos del 13 al 15 dice: La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo creyente debe asegurarse de sobreedificar su casa espiritual, de tal manera que pueda estar firme en las pruebas. Cuando leemos 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 17 nos dice: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Lo que el apóstol Pablo le estaba queriendo advertir a los creyentes de la iglesia de Corinto, y que nos advierte hoy en día a nosotros, es que no fundamentemos nuestras creencias y nuestro crecimiento espiritual según lo que dicen los hombres, sino que debemos hacer es edificar nuestra casa espiritual en nuestra roca, que es Jesucristo. Al fin y al cabo, la salvación no proviene de los hombres, y lo que nos va a mantener firmes en el día del juicio no van a ser los hombres, sino el tener una casa espiritual
bien construida en la roca espiritual que es Cristo. Así que busca siempre edificar tu casa espiritual en la roca que es Cristo.